Los cielos, gracias porque podemos escuchar tu palabra. Bendice a Sandrita, que sus labios sean llenos de sabiduría, de nuevo que tú le das, Padre Santo, la palabra que nos recuerda y que toda esta palabra nos bendiga a nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos. Señor, te damos gracias en esta noche porque estás acá. Te damos gracias porque nos amas y nos tienes en cuenta para bendecirnos. Amén. Permítenos en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo, a quien amamos, por quien vivimos y a quien esperamos. Que esta noche sea una noche maravillosa. Que esta noche sintamos la presencia de tu Santo Espíritu y que en tu misericordia nos abras el corazón y el entendimiento para poder amar más al Señor Jesús y valorar todo lo que Él hace por nosotros todos los santos días. Amén. Amén. A ti es la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud. En el nombre del Señor Jesús echamos fuera toda influencia del maligno. Así es. Llévate de este lugar, Señor, todo lo que no sea grato de ti. Mira nuestras almas sedientas, Señor, que quieren amarte y obedecer. Por eso, Señor, en tus manos encomendamos este tiempo, que es un tiempo de bendición. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9, verso 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, esta enseñanza se llama, debemos valorar la oración. Porque nosotros estamos leyendo que el Señor Jesucristo se fue sacrificado y que su sangre permite que para nosotros haya una bendición eterna, ¿cierto? Vamos a mirar en el capítulo, en Hebreos 7, 22. 23 y 24 dice: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, se refiere al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, acá, hermanos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que el Señor está diciendo que intercede por aquellos que se acercan a Dios, que es algo que tenemos que considerar, porque nosotros hemos leído que el Señor Jesús intercede por nosotros, pero hace la salvedad a aquellos que buscan a Dios a través de mí. ¿Qué nos quiere decir? Que el Señor Jesús intercede por aquellos que oran, y eso es una necesidad, que nosotros oremos. Por eso nosotros tenemos que orar, porque Él acá nos está diciendo: yo puedo salvar perpetuamente y puedo interceder por ustedes, pero ustedes tienen que buscar a Dios por medio de mí. Y Él se presenta, como leímos ahorita, como es lo que sucede en el lugar santo, en el lugar santísimo, que eso lo vemos en el capítulo, miremos acá, en el capítulo 9 al 18. Hay una descripción de lo que sucede, voy a leer rápidamente, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. O sea, en la parte primera era el lugar santo, que era donde estaban los sacerdotes. Y en la parte detrás del velo estaba el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios y que allá solo podía entrar Aarón o Moisés. Pero por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, todos podemos entrar al lugar santísimo. Entonces es algo que nosotros tenemos que
considerar a la hora de orar. Que cuando nosotros oramos, nosotros vamos al cielo, que nosotros vamos en el Espíritu, hermanos, y que por eso nosotros tenemos que valorar mucho el tiempo de la congregación, el tiempo de la oración, porque por el sacrificio del Señor Jesucristo, por su cuerpo pues, azotado y maltratado, fue que se pudo romper el velo. Debido al que el velo se rompe, podemos entrar al lugar santísimo por medio de su sacrificio. Entonces Él a nosotros nos dice, de una manera que lo podamos entender muy bien, en el verso 14, Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor Jesucristo entró al cielo mismo y Él ha dicho que si nosotros oramos, nosotros también podemos entrar al cielo en el Espíritu, porque Él rompió el velo para que nosotros entremos en el lugar santísimo. Miremos como dice acá, en el verso Hebreos 10:20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Esta es la manera como Él nos está aconsejando que nosotros debemos ir a orar. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plenitud de servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Manténgase firme sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces mire que él nos está diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la libertad, por el sacrificio. Voy a leerlo nuevamente, les repito, Hebreos 10, verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. Entonces miren que Él nos está diciendo a nosotros que nosotros podemos entrar al lugar santísimo y que en ese lugar no podía entrar sino solamente el sumo sacerdote, y que ese sacrificio que hizo el Señor Jesús, todo su tormento y su dolor, resulta en que usted y yo podamos entrar en el Espíritu. Por eso cuando Él nos dice cómo debemos orar, Él dice que en certidumbre de fe, o sea, yo debo creer que cuando yo oro, yo estoy yendo a Jesús, al cielo, al lugar santísimo, a presentarle lo que yo quiero, a pedirle lo que necesito, porque Él abrió un camino por medio de su cuerpo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y también nos advierte que solamente Él intercede por aquellos que le presentan esas peticiones. Los que frecuentan el lugar santísimo son aquellos que son conocidos por el Señor. Las personas que más oran son las personas que más están en la presencia de Dios, y que por eso nosotros tenemos que valorar la oración, porque todo lo que acabo de decir, nosotros lo podemos empezar a mirar a través del libro. Miremos aquí un momentico en Hebreos 10, 20. El verso 23 ya. Entonces vamos a mirar acá, hermanos, en Lucas 23, 45, o sea, todo lo que acabo de decir, lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, de la importancia del sacrificio del Señor, a fin de que nosotros podamos ir al lugar santísimo, que es un lugar que era prohibido, y que mediante todo lo que el Señor Jesús vive, nosotros podemos ir a ese lugar. Lo vamos a confirmar a través de unas citas bíblicas. Amén. Y vamos a empezar en Lucas 23, 45. Porque, hermanos, es muy importante que nosotros realmente en todo el sentido de la palabra podamos decir que es un privilegio la oración, que realmente es un privilegio porque, como leímos, aquel que nos ha llamado, él está diciendo que eso es veraz, que todo lo que nosotros hemos leído, de lo que el Señor Jesús pasó, y de lo que esos tormentos, esas dificultades, todas esas valentías de Él, son para que usted y yo vayamos al lugar santísimo.
y que eso es algo que nos van a tomar a cuentas. Porque de todas maneras muchas veces nosotros tenemos unos pensamientos, pero la verdad es que Él nos está diciendo que Él intercede si nosotros intercedemos. Entonces tenemos que ser conscientes de la necesidad de orar, no solamente porque vamos a recibir lo que nosotros queremos, sino porque tenemos que manifestar amor a Jesús. Ir al lugar santísimo es manifestar amor a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces leemos Lucas 23:45. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. Mire lo que dice, el velo se rasgó. Ese momento en que el velo se rasga es cuando ella está en la cruz, y es un momento en donde ella está a punto de decir sus últimas palabras. Sabemos que el velo es ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que el sacerdote entraba una sola vez al año a ofrecer al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio por el pueblo. Entonces mire el honor que nos toca a nosotros, que estamos haciendo las veces de lo que el oficio que hacía Moisés nos lo permite el sacrificio del Señor Jesús, que es un honor, que es un privilegio, porque usted va con la certeza de que ahí está Jesús, que usted está dominado por la verdad de que ahí está Cristo, que lo está esperando, porque eso fue lo que Él hizo. Y Él nos está diciendo, miren, en el momento que yo estaba en la cruz, el velo se rasga para que sepan que ya todos pueden entrar. Ahí empieza la obra gloriosa y maravillosa. Todo el tiempo del peregrinar del Señor Jesús aquí en la tierra es un tiempo glorioso y maravilloso, porque Él dice, cuando ella está terminando y está con los apóstoles, Él le dice a Dios Padre, aquella gloria que compartí contigo, aquella gloria que yo tenía antes, yo quiero volverla a tener, porque Él se despoja de todo lo que, de su reinado, de su gloria, de su grandeza. Él se despoja, hermanos, y Él entra a la vida del humano y empieza a mostrarnos al reino, empieza a enseñarnos al Padre. Y Él, dice la Escritura, que Él sabía qué pensaba la gente. Él no necesitaba que nadie le dijera quién era quién, porque Él conocía el corazón de las personas. Y Él sabía que la gente no creía, y Él sabía que la gente lo buscaba por interés. Algunos pensaban, como vamos a ver qué es lo que Él hace, pero no era porque lo amaban, ¿cierto? Entonces, por una parte empieza Él a decirnos que el velo se rompe. Miremos lo que dice en 1 de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, 18, 19 y 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces miren lo que Él está diciendo: muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu, en el verso 19, en el cual, cuando Él dice en el cual, Él está diciendo en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, primero se rompe el velo. Segundo, predica en el espíritu aquí dice, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces miren lo que, muerto en el cuerpo, pero en el espíritu, dice la Escritura que Él desciende a las profundidades de la tierra, estuvo 3 días y 3 noches. Miremos lo que dice en Mateo 12:40. Vamos mirando la ruta que vivió el Señor Jesús mientras que su cuerpo estaba en la cruz. Miremos todo lo que Él hizo en el espíritu, hermanos, y que todo eso repunta para que usted y yo entremos al lugar santísimo. Entonces miren, hermanos, la importancia que nosotros tenemos de pedirle a Dios que nos ayude a conocer a Jesús, porque es que conociendo al Señor Jesús nosotros vamos a estar enamorados, conociendo al Señor Jesús en verle su valentía, en verle su obediencia, en verle la fidelidad, en verle la grandeza y la humildad de todo lo que hizo. Nosotros tenemos que amar a Jesús. Y si nosotros al Señor Jesús
no lo conocemos, a nosotros no nos va a dar casi ganas de orar. Porque realmente, si uno no ora, es porque realmente le falta el amor a Cristo. Y es algo que lo estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque Él no está buscando a nadie, Él nos está enseñando. Porque Él quiere que nosotros a él lo amemos. El Padre anhela que amemos al Hijo, el Padre anhela que nosotros digamos, Señor, quiero complacer a Jesús, quiero vivir para Jesús, quiero sentir a Jesús, quiero hacer feliz a Jesús, quiero servirle a Jesús. Eso es lo que el Padre está esperando de nosotros, porque el Padre vio toda la ruta que tuvo que pasar el Hijo a fin de que usted y yo entremos al lugar santísimo. Porque en ese lugar, es en ese lugar en donde se ejecuta la intercesión verdadera, porque así se hizo en la tierra. Y el modelo que Moisés representa aquí en la tierra fue el mismo modelo que vio cuando estuvo arriba, cuando estuvo en el monte con el Señor, cuando estuvo esos 80 días en ayuno. Lo que Moisés vio fue lo que Moisés hizo, y en ese lugar se desarrolla todo lo que hoy día se desarrolla cuando se lloramos. Mire esa grandeza del poder y el amor de Dios. Todo eso que se vivió en ese tiempo con Moisés, usted y yo lo hacemos cuando oramos, y Él nos está diciendo, entonces usted cómo es que debe orar, con fe, con sumisión, con respeto, con alegría, con gozo, porque mire todo lo que el Señor Jesús vivió. Miremos como de Mateo 12:40. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Mire que la Escritura nos está diciendo qué pasa mientras que el cuerpo del Señor está ahí colgado. Sabemos que lo bajan y le hacen su proceso de la cultura que se llevaba en ese tiempo, de ponerle especias, lienzo limpio. Mientras tanto, mire la actividad que Él está haciendo. Está 3 días y 3 noches en la tierra, y Él lo dijo, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesús, que Él iba a estar en la tierra, en las profundidades, en el centro de la tierra. ¿Y qué es lo que hace ahí? Lo que leímos en Pedro, ¿cierto? Le predica a esos espíritus encarcelados. Pero también miremos lo que dice el libro de Hebreos 2, que fue lo que Él también hizo en ese tiempo. Pero mire que lo que Él tiene en su pensamiento, hermanos, y lo que nos hace saber es que usted y yo vayamos al lugar santísimo. ¿Qué es lo que nos dice? Es que todo esto es para que usted ore, porque si nosotros no oramos, hermanos, a nosotros no nos van a dar las cosas. ¿Por qué? Porque el Padre sabe lo que hizo Hijo, y Él sabe lo que usted y yo podemos hacer. Entonces nosotros no podemos decirle a Él, Señor, lo que pasa es que, porque Él sabe cuáles son las pasiones de cada uno. Él sabe qué es lo que a cada persona motiva, y lo que nosotros tenemos que aprovechar en este tiempo que estamos vivos y rogar es amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros le pedimos a Dios que lo amemos sobre todas las cosas, Él nos va a facilitar el modo, la manera de conocerlo, porque no hay manera de amar a alguien sin conocerlo. En el conocer a Dios uno se va enamorando, hermanos, uno se va soltando, ya no le importa nada. Es Él, porque empiezo a ver todo lo que le pasó, porque miremos lo que dice aquí en Hebreos 2:14, dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Luego, ¿qué hace Él? Destruye al diablo de una manera legal, librando a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por cuanto ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces miren lo que Él dice. El diablo tenía las llaves de la muerte, como acabamos de leer, ¿cierto? Pero Él desciende, y Él, en donde estaban los espíritus encarcelados, que fue en el tiempo en el que estuvo en la tierra, Él dice, porque esto lo dice, que sucede en la cruz. En el momento de la cruz es que pasan estas cosas, por el sacrificio de su cuerpo. Le quita las llaves al diablo y lo vence, le quita las llaves de la muerte y lo vence. Entonces mire todo lo que Él sigue haciendo por nosotros, hermano. Le quita las llaves, y mire lo que dice aquí en el libro de Judas, porque acá hay algo muy importante que dice que Él no le predica a los ángeles. Entonces, por un momento nosotros nos imaginamos que el Señor Jesús, como dice Pedro,
Él desciende al centro de la tierra, le habla a los espíritus encarcelados. ¿Por qué, hermanos, pasa esto? ¿O por qué podemos pensar que esto sucede? Porque después de que Él vuelve y resucita, Él dice, porque toda potestad me es dada. Porque ya le quita las llaves al diablo. La obra divina era que Él tenía que vencer a Satanás, pero no en su poder, sino como un humano. Por eso aquí dice, Él también participó de lo mismo para destruir. O sea, Él padece de un cuerpo, pero para destruir, para destruir al diablo que tenía encarcelada la gente. Porque cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo, miremos, acá en el libro de Hechos, Él se le aparece a Pablo, el Señor Jesús, Hechos de los Apóstoles, y le dice, porque es que yo te he llamado para que tú vayas y libertes de la potestad del diablo. Él le ha dado potestad igual a nosotros, hermano, y eso se logra es por la oración. Que nosotros vayamos, miremos acá, Hechos 26. El apóstol Pablo lo están interrogando, que qué fue lo que le pasa, pues porque él está haciendo todo lo que hace, y entonces él cuenta lo que le sucede cuando viene la luz y lo enceguece, y él dice, es que el Señor me dijo esto, y dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué, hermanos? Porque ya él no tenía el diablo, él ya no tenía la llave de la muerte, ya Jesús se la había quitado. Entonces él por eso le da potestad a Pablo y le dice, es para que usted haga esto, y que esto mismo es lo que nosotros podemos hacer por los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque amamos las almas. Porque nosotros hemos visto, hermanos, como en la Escritura dice, que aquel que no cree en Jesús está condenado. Y que si la Escritura dice que nosotros vamos a estar llorando y otros viviendo, no es porque nosotros llevemos una vida triste por ser cristianos, sino porque nos duele que la gente no ame a Jesús. Porque Jesús es absolutamente valiente. Porque este recorrido lo hizo solo, lo hizo por amor a Dios y por amor a nosotros. Y que es importante que nosotros manifestemos a Dios que le creemos, y eso se logra cuando oramos. Cuando yo voy a orar y no importa, hermanos, por lo que tengamos que pasar, porque, hermanos, si nosotros leemos a Job, el libro de Job dijo, aunque él me matara, en él confiaré, porque realmente Job conocía al Señor. Y que así nos toca a nosotros también. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús nos ama. El Señor Jesucristo nos ama profundamente, Él nos anhela. El lugar santísimo está abierto todos los días, porque Él dijo en la Escritura que en todos los pueblos y las naciones había quien hablara de Él, quien orara, quien intercediera. Él lo decretó, Él lo dijo, y todos los que están alrededor, así como nosotros, hermanos, como todavía hoy día, en este tiempo, se toma la cena, así pasa en todas partes del mundo, no en todas, no tantísimo, pero en todo lugar, como dice la Escritura, se hace. Siempre hay quien ora, siempre hay quien alaba, siempre hay quien bendiga. Él siempre está en el lugar santísimo y Él está esperándonos, porque es que Él es fiel y verdadero. Y si nosotros no oramos, hermano, ¿qué es la vida nuestra? La oración debe ser realmente el pan nuestro de cada día. Nosotros necesitamos estar con Jesús. No solamente por lo que Él nos está diciendo, intercedo por los que buscan a Dios, por medio de mí. No solo por eso, sino porque mira lo que Él hace, valiente, y fue solo, Él no fue con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él desciende solo, no fue con ángeles. Y cuando Él dice que no le predica a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham en Judas, dice, hermanos, que hay unos ángeles que no guardaron su primera dignidad y que están encarcelados en prisiones eternas. Y por eso Él dice acá, es que no le va a predicar a los ángeles, Él le va a predicar a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque, hermanos, el libro del Apocalipsis habla de unos espíritus malos que están allá también, y que el Señor Jesús está también, desciende, mira todo esto, pero Él más sin embargo sigue con el plan de que nosotros podamos estar con Dios en el lugar santísimo,
Miremos como dice en el libro de Colosenses, porque aparte de lo que hemos leído, miremos lo que dice aquí en Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, aparte de lo que él hizo, de lo que hemos dicho, aparte de eso, también él anula el acta de decretos que estaba contraria hacia nosotros. Todos los pecados que nosotros habíamos hecho, y que él, como le dice al Padre cuando está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, él dice: Padre, yo oro por ellos, los que están acá, pero por los que van a creer en la palabra que ellos dicen. Ahí estamos nosotros. Esa acta contraria que estaba contra nosotros por las maldades que habíamos hecho, él las anula en la cruz. ¿Para qué, hermanos? Para que usted, porque como estamos hablando del lugar santísimo, por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, por el sacrificio en la cruz, por su cuerpo molido, es que usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Es por eso, ¿por qué? Porque él esta acta la anuló, porque si nosotros esta acta, él no la hubiera roto, nosotros no podemos ir allá. Condenados, estábamos condenados, hermano. Entonces tenemos que entender lo que Jesús ha hecho. No es posible entenderlo si no le suplicamos que tenga piedad y nos deje entender la grandeza del amor, lo que él siente cuando un corazón va y lo busca, cuando va y le pide piedad por los niños, por los abusados, los solos, los ebrios, por todo, hermano. Él se conmueve y le pide al Padre: Padre, mira a él, está aquí junto a mí en el lugar santísimo, tiene fe, respóndele. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Él dijo: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Él es dado. Por eso estamos vivos, porque Él dijo. Un asunto, y como se ha dicho, ya es un asunto, la codicia de cada uno, la vanidad, la avaricia, los temores, el pecado, hermanos. Pero si nosotros vamos al lugar santísimo, le rogamos: Señor, por favor, ten en cuenta, porque Él dice: todo está abierto y al descubierto para aquel que tendremos que darle cuentas. ¿Qué le vamos a decir? Si el Padre nos va a decir: es que mira lo que hizo el Señor Jesús. Él mismo lo dice en Corintios. A la verdad, pues, nosotros enseñamos a medias, profetizamos a medias, pero cuando el Señor venga, nosotros vamos a conocer las cosas, y realmente es muy valioso que delante del Señor esté en la lista de las oraciones que hemos hecho. Por eso tenemos que orar. Todos sabemos orar, todos sabemos que es orar, pero realmente tenemos que ser conscientes de que la oración sí es un privilegio, que cuando usted ora, y por eso Él advierte, tiene que estar creyendo que cuando usted ora, entra al cielo. Por eso tenemos que estar conscientes y concentrados cuando estamos orando, porque entonces si nos está diciendo, nosotros estamos acá sentados, es nuestro espíritu el que entra al lugar santísimo, pero si nosotros estamos mirándonos las uñas, o estamos orando viendo por la ventana, o haciendo muchas cosas, entonces la pregunta es: ¿estamos orando en el espíritu? Porque Él muy claro lo dice, es que yo soy espíritu, yo soy espíritu, y nosotros tenemos que ir ahí en la fe de que cuando nosotros podemos orar sentados, de pie, arrodillados, Él está en el lugar santísimo haciendo las veces del sacerdote, como dice la Escritura. Tú eres, y el Señor jura, porque Él no juró ni por Moisés ni por Aarón, Él jura por Jesús, y dice: jura el Señor que tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio indestructible. Nunca va a ser destruido este sacerdocio, porque siempre nosotros necesitamos que oren por nosotros. Nosotros necesitamos que el Señor Jesús ore por nosotros, hermanos. Nosotros estamos muy necesitados. Nosotros necesitamos perdonar, necesitamos amar, necesitamos ser felices, necesitamos salud, necesitamos ayudar a la gente. Nosotros necesitamos perdonar. Nosotros necesitamos ser bondadosos, piadosos, cariñosos. Necesitamos, hermanos, mostrar que conocemos a Jesús. Porque mire todo lo que Él hace. Gloria a Dios, porque Él anula en la cruz, es que anula ese decreto
con ese decreto encima, hermanos, allá no entramos. Pues ya lo dije ahorita, pero eso es la condición de mucha gente que está afuera. Y que es el amor que nosotros le tenemos al Señor Jesús, porque es que el Señor Jesús, Él ama al que lo ama a Él, ¿cierto? Por eso no podemos tener envidia, porque es que Dios quiere que todos lo amemos a Él. El Padre es feliz cuando la gente lo ama. Por eso tenemos que orar por los hermanos en la fe, tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar porque está en juego nuestra alma, está en juego nuestra eternidad, hermanos. Es como Él dice, el que cree en mí, conforme dice la Escritura, conforme dice la Escritura. Él dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. No es que sea un problema ni que sea difícil, es que necesitamos amar a Dios. Y amamos a Dios rogándole que nos deje amarlo, que por favor, porque es que si nosotros vemos la descripción de la grandeza del Señor en el libro de Ezequiel, hermano, Él es terrible, Él es terrible en gran manera. Moisés dice, estoy espantado por verlo. Y nosotros tenemos a Jesús, que va y le dice al Padre, mira a Él. Eso es una felicidad, por eso uno tiene que estar feliz, hermanos. Pase lo que pase, uno está con Dios. Miren cómo dice el Salmo, aunque los montes sean movidos al fondo de la mar, entonces imagínense ese movimiento que sería, que un monte se mueva al fondo de la mar, el Señor está con nosotros. No temeremos, porque tú estás con nosotros. Entonces tenemos que orar, hermanos, para ser valientes y evangelizar. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto realmente, y eso es algo que ya está muy dicho, que el Señor Jesús viene, y no solamente por lo que está en la Biblia, porque también los recursos naturales se están acabando. Cuando ya se acaban las cosas naturales, que sabemos que el hombre no las puede fabricar, es porque ya se está acercando el fin de las cosas. Cuando ya el pecado de manera gubernamental se apoya, es porque ya la maldad está al colmo. Ya uno ve que los gobiernos, que eran los que legislaban el orden y la justicia, ahora están apoyando la perversidad, el pecado. Eso ya es el colmo, porque ya es una nación entera. Entonces ahí es donde usted yo, porque el pueblo de Dios y todo humano sobre la tierra está pasando por prueba. ¿Por qué? Porque los gobiernos no aman a Dios, no quieren los mandamientos del Señor. Son las decisiones de gente muy poderosa que no está influenciada por la palabra. Y las decisiones de estos hombres poderosos influyen en nuestra vida. Entonces nosotros podemos darnos cuenta si realmente estamos parados en la roca o estamos mirando qué pasa en el mundo. Bueno, hermanos, vamos a orar, démosle gracias al Señor. Vamos a ir sentados, vamos a orar, o de pie como quieran. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque leímos tu palabra, porque nosotros nos damos cuenta, Señor, que tú nos amas, Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor, perdónanos, Padre, ayúdanos, en misericordia. Ayúdanos, Señor, a buscarte por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Mira nuestras almas, Señor, mira nuestra vida, que el Santo Espíritu de Dios tome las riendas de esta oración, porque tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder y la gloria. Tú nos dices, Señor, que podemos orar y podemos recibir la intercesión que tú haces por nosotros. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar más. Quita de nosotros toda pereza, toda incredulidad, toda tibieza, y pon en nuestros corazones un amor ferviente por el glorioso Señor Jesucristo. Amado Señor Jesucristo, queremos darte gracias y bendecirte. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Bendito tu nombre glorioso, que te has presentado a nosotros como nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fuerza, Señor. Tú eres grande y poderoso, te amamos, te adoramos, te anhelamos. Nos gozamos en tu triunfo, Señor, porque tú venciste al diablo, Señor, porque tú lo venciste, Señor, porque en instantes el Dios de paz aplasta a Satanás. Así dice tu palabra, Señor. Nosotros te queremos servirte, creemos en tu palabra. Permítenos, Señor, que cada día te conozcamos
Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice, abriendo los ojos del entendimiento, puedan entender a qué fueron llamados, a la esperanza a la que tú nos has llamado. Necesitamos, Señor, una visitación tuya, que nos fortalezcas el espíritu, fortalécenos la fe, fortalécenos la esperanza, Señor. Derrama de tu espíritu sobre nosotros. Tu palabra dice que tú das buenas cosas a los quien te las piden y que tú das tu espíritu, Señor, al quien te lo pide. En esta noche, Señor, danos de tu espíritu, glorioso Jesús, maravilloso Jesús, príncipe de paz, admirable consejero, nuestro rey, nuestro Dios, el león de la tribu de Judá, el que estuvo muerto y ahora vive, aquel que ha dicho que en ti todo lo podemos en el Señor Jesucristo que nos fortalece. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú quebrantas, Señor bendito, a nuestros enemigos. Hay poder en la sangre de Cristo, hay victoria en el Rey de los Reyes, en el Señor de Señores. Bendito y glorioso Jesucristo, recibe gloria, honra, alabanza, gratitud, nuestra paz, nuestro sustento, nuestro amparo, nuestra vida. Tú eres el Rey sublime, tú eres el Rey eterno. Levántate, Señor, y quebranta todo lo que es obstáculo para que te amemos, te obedezcamos, te sirvamos, te creamos. Tú eres el Dios de todo lo creado. Te amamos, te anhelamos, te esperamos. Eres nuestro Rey. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bendito, Cristo glorioso. Tú venciste al diablo, tú destruiste esa acta que estaba contra nosotros, y hoy podemos venir a ti a decirte que eres maravilloso, que eres precioso, que eres la luz del mundo, que eres el camino, la verdad, la vida. Sin ti no hay alegría, sin ti no hay esperanza. Te amamos, te adoramos, queremos darte a conocer, queremos decirle a los otros que en ti hay vida y vida en abundancia, porque tú eres, Señor, el que sana al enfermo, tú levantas del muladar, tú eres el que da nuevas oportunidades, Señor. A ti es la gloria, a ti es la honra. Alabado sea tu nombre, Señor. Recibe estas palmas en el nombre de